Saludos cordiales niños, hoy vamos a estar hablando sobre la apertura en ajedrez. ¿Por qué vamos a hablar de apertura en ajedrez? ¿Por qué? Porque el desarrollo de la jugada dentro del ajedrez depende mucho de qué tipo de apertura estamos haciendo dentro de la jugada. O sea que la jugada del rival también depende mucho de qué tipo de apertura se inicia dentro de la jugada del ajedrez. Entonces los jugadores, los gran maestros de ajedrez, entonces escribieron ese punto de lo que es apertura de ajedrez. Nos vamos entonces a liches.org en el navegador. También lo pueden estar haciendo en su tablero particular, en su tablero físico, entonces pueden ir practicando lo que estamos haciendo. Bien, me voy en aprender y me voy a la sección estudiar. Dentro de la sección estudiar aparecen montones de opciones acá que por ahí podemos perdernos dentro de estos montones que hay acá. Entonces lo que vamos a hacer es escribir dentro del buscador la palabra apertura. Dentro del buscador vamos a escribir la apertura, aperturas. Muy bien. Una vez que escribimos aperturas acá, hacemos clic en este botón y nos busca la opción de aperturas. Muy bien. Hoy vamos a tocar dos tipos de apertura, que es la apertura cerrada y que es la apertura abierta. También son llamados más adelante, vamos a ir tocando esos puntos, la apertura o la defensa siciliana. Entonces más adelante vamos a ir tocando esos puntos. Pero hoy vamos a tocar justamente la apertura cerrada y la apertura abierta. Bien, vamos a buscar la opción que dice apertura cerrada, justamente está en el primero, apertura cerrada, o pueden colocar directamente en el buscador apertura cerrada y ya le va a llevar en el contenido precisamente apertura cerrada. Bien, ahí nos abre un tablero en donde vamos a ir analizando un poco qué es lo que es apertura cerrada. Apertura cerrada viene a ser cuando tenemos que fijarnos que acá todos los peones están, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a mirar acá que son los peones centrales, Acuérdense que controlar, esto ya habíamos explicado, que controlar el centro es muy importante dentro de la jugada de ajedrez. Entonces, pasamos. La apertura cerrada es la primera jugada del el peón de la dama que se mueve en la casilla D4. Entonces ese viene a ser una apertura cerrada. Pasamos al que responde la negra. La negra responde automáticamente dando una barrera justamente en esta casilla. Está dando una barrera y ya es imposible que este peón vaya avanzando en las posteriores jugadas. Viene a ser entonces una apertura cerrada. ¿Qué significa apertura cerrada? También que está prácticamente bloqueando la salida de las otras piezas para poder desarrollarse con mayor facilidad. Muy bien, sigue el juego. Está saliendo también de vuelta el peón que está acá, el peón a la casilla C4. Está saliendo en la casilla C4 para fijarse un posible ataque sobre el peón que le está cubriendo el paso a este peón. Entonces a esto corresponde la apertura cerrada. El siguiente sería que automáticamente el peón pasa a ser a C6, a E6, está saliendo a E6 para poder defender al otro peón negro que se está posicionando en este contexto. Está haciendo acá una especie de patrón de peones, también son llamados patrón de peones. Estos peones que están en fila de forma diagonal también son llamados patrón de peones. Bueno, entonces a esto le llamamos nosotros apertura cerrada. Muy bien, apertura cerrada. La siguiente apertura
que vamos a estudiar es la apertura abierta. ¿En qué consiste la apertura abierta? No se olviden que pueden ir pausando el video para entender en qué consiste la apertura abierta. También acá hay algunos textos que también pueden ir leyendo porque hay una investigación que van a hacer en el ejercicio que pedimos, en donde van a tener que hacer sobre la apertura una especie de investigación acá donde dice investigo en qué consiste la defensa siciliana. La defensa siciliana es una forma, una técnica muy estudiada, muy típica, muy popular de los jugadores, en donde también se refiere a las aperturas y las defensas. Entonces eso van a hacer después de ver el video. Muy bien, esta parte de la apertura abierta consiste en la siguiente. Fíjense que ya se está moviendo automáticamente al peón E4. ¿Qué se está moviendo? El peón del rey. Cuando se mueve el peón del rey, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una apertura abierta. Y estoy marcando acá un diagonal para este alfil, ¿sí? Y también estoy marcando acá un diagonal para la dama. Significa que le estoy dando apertura, apertura abierta para estas dos piezas mayores para poder desarrollarse en los posteriores juegos, en las posteriores jugadas. Bien, ¿qué responde el negro? El negro tiene que responder automáticamente acá la E5, en donde no precisamente cierra acá, mirando visualmente acá, cierra el paso, pero deben acordarse de que mover una pieza y volver a repetir a mover la misma pieza no es una técnica muy válida. Pero lo importante acá que estamos haciendo es que una apertura abierta en donde facilita el movimiento de todo estos contenidos, estas piezas mayores que están acá. Entonces a eso le llamamos nosotros apertura abierta. La siguiente jugada que realiza es el caballo C6, aquí está el caballo F3, pasa para F3. Y también se está marcando aquí que el caballo acá puede moverse automáticamente. El caballo está atacando a este peón. Y para poder defender al peón tiene que salir este peón negro acá. Para poder defender al peón, porque si el caballo decide capturar a este peón, este es el que le puede defender y también tiene una defensa con el caballo. Si el caballo sale acá, también está defendiendo a este peón. A esto le llamamos nosotros apertura abierta. Muy bien, fíjense que al decidir mover el caballo ya tiene forma de que lo que habíamos hablado anteriormente, que este alfil ya tiene la posibilidad de desarrollarse para poder ir atacando directamente al caballo. A esto le llamamos nosotros apertura abierta. Muy bien, entonces con esta actividad ustedes lo que van a ir haciendo acá figura la nomenclatura que ya la clase anterior estuvimos ya desarrollando, que son nomenclatura o la notación científica, en donde figura acá, vamos a ir practicando en nuestro tablero en primer lugar, podemos practicar también en liches.org. Acá dice E4, se mueve E4 el blanco. Esta columna que estoy mostrando acá es la columna de la blanca. Y esta columna que estoy mostrando acá es la columna de la negra. Entonces, el peón E4 responde C5, la negra responde C5, después caballo F3, después juega D6 y así sucesivamente hasta que se complete. Esta es una apertura o una defensa siciliana, esta jugada. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en este ejercicio? Van a practicar con liches.org o si tienen su tablero, practiquen en su tablero. Ahora, el siguiente ejercicio que lo que van a hacer es investigar en qué consiste la defensa siciliana. Van a investigar en qué consiste. ¿Dónde van a estar encontrando la información correspondiente a esa defensa siciliana? Acá le puse una dirección en donde pueden irse automáticamente al cliquear sobre la dirección y también ustedes pueden encontrar contenido en liches.org, en donde hay un buscador, pueden ir buscando los contenidos que ustedes puedan interesarse dentro
de nuestra clase. Muy bien, con esto nos despedimos y vamos a contactar en los próximos videos.